Buen día, mi nombre es Ricardo Fernández. Espero que tengas un excelente día. Y bueno, he preparado esta presentación con el deseo de poder hablar ciertas cosas responder a ciertas preguntas que se hicieron en la clase anterior para que pueda quedar un poco más claro bien respecto a los apóstoles que ellos vivieron durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, fueron llamados por Él. Ellos fueron los testigos de su muerte, primeramente de su vida piadosa, de su vida santa, de su vida sin pecado y luego finalmente de su santa resurrección. Así que yo he titulado este tema como Los destinos finales, la vida y muerte de los apóstoles de Jesús. Para ello vamos a comenzar hablando de lo que es el oficio de apóstol o el santo oficio de apóstol. Hay veces cuando se le menciona a un predicador y se le dice este es tu apostolado, se refiere a el trabajo específico que esa persona va a realizar. Muchas veces Dios nos llama a nosotros como diáconos, como capellanes, como pastores, específicamente como predicadores y evangelistas, como maestros. No necesariamente ese don de Dios tiene que estar al lado de otros dones. Digamos, muchas veces el predicador no es pastor, muchas veces el evangelista no es maestro, y no es necesario que así lo sea, porque son obras distintas a las que Dios le ha llamado. Entonces, en la Escritura nosotros vemos este oficio y vemos que la palabra apóstol, principalmente como sustantivo del verbo griego apóstolos, aparece más de 81 veces dentro del Nuevo Testamento. Y normalmente se traduce como apóstol, que esto proviene del verbo apostelo, eh, y aparece este verbo, digamos, de enviado, cuando se refiere a enviado, más de 133 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, esa palabra apóstolos o apostelo se refiere específicamente al trabajo directamente que Dios ha enviado a esa persona, si bien a través de la orden de un pastor, a la vez la orden del mismo Cristo o de un diácono, específicamente tiene que ver con esa acción de ser enviado. Entonces, la palabra apóstol, para que quede un poco más claro, aparece en la mayoría de los evangelios y sobre todo en el libro de Hechos, ya que Hechos es el libro en donde aparece más veces, alrededor de solamente en Hechos, en unas 30 oportunidades. Entonces, los evangelios se refiere a los 12 apóstoles escogidos específicamente por Cristo. Entonces, en el libro de Hechos específicamente, esa palabra, como lo he explicado anteriormente, algunas veces de otras personas que no originalmente eran del grupo de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, por ejemplo, vamos al texto del libro de Hechos, capítulo 1, verso 15, y aquí nos aparece algo bastante importante y también interesante porque aparece el apóstol Matías. El apóstol Matías, vamos a buscar Hechos capítulo 1, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los 12 y los reunidos eran 120 en número y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Claro, porque también se hablaba de la profecía de que el mismo Mesías iba a ser traicionado y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de iniquidad adquirió un campo cayendo de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces ahí se menciona un hecho que no sucedió al tiro, sino que no sucedió en un instante, sino que el cuerpo, como decía un historiador desde hace muchos años atrás, dice que en el versículo 18, cuando Judas adquiere el campo con ese dinero con el que vendió a nuestro maestro, él se colgó y obviamente su cuerpo, en un estado de putrefacción, él se comienza a dispersarse las vísceras y las cosas internas de nuestro cuerpo y se derraman. Entonces, esto fue notorio, dice el apóstol Pedro, a todos los habitantes de Jerusalén, de manera que tal campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque obviamente fue ahí donde él compró con dinero del precio de nuestro Señor Jesucristo, compró ese lugar para ir después suicidarse. Entonces, podemos ver varios elementos en el libro de los Hechos que nos parecen importantes. Por ejemplo, cuando se menciona ya en el verso 23, se señalan a dos personas, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces se mencionan a dos personas para que el Señor tome parte en este ministerio con estas personas y que sea reemplazado, obviamente, uno de los apóstoles que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Y en realidad vamos a ver que en bastantes oportunidades no solamente Judas traiciona a los apóstoles, sino que son
el resto de apóstoles y no Judas, los que verdaderamente comprenden lo que Cristo estaba haciendo y la obra de perdón y de sacrificio por todos nuestros pecados. Entonces, la palabra apóstol entonces se utiliza en bastantes maneras, específicamente respecto a ser enviado, pero también hay otros apóstoles que van a suceder a Matías, y también se habla de Jacob, por ejemplo, que Jacobo, que ese era el medio hermano de Jesús, que también era llamado apóstol. Y también sucede con Bernabé y otros que son enviados. Pero recordemos que los apóstoles del Cordero eran solo 12. Entonces, desde esta presentación, mi deseo es no ser exhaustivo en cuanto a este tema del apostolado, sino, y podemos hablarlo en otra oportunidad igual, sino hablar de la vida y muerte de los santos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y con ello vamos a tener un conocimiento un poco más acabado de nuestro Señor, de nuestro Maestro y de la obra que Él realizó en esta tierra cuando Él vino. Así que les doy la bienvenida a esta presentación sobre los apóstoles de Jesús y su destino. Para esto vamos a tocar este texto, que es un texto en realidad breve, yo lo tengo en hojas más grandes, y que toca la vida de alrededor de 15 apóstoles, ¿ya? Recordemos que los apóstoles del Cordero eran solamente 12, los primeros llamados. Bueno, este texto explora el mundo de los apóstoles, sus viajes, la conservación de algunos de los restos de los discípulos de los apóstoles. A veces se profundiza en el significado histórico de las reliquias, porque cada comunidad que había sido fundada tenía deseo de reclamar una fundación apostólica. Y eso es bastante interesante porque desde el punto de vista histórico ya estaban surgiendo algunas sectas y todas las congregaciones que habían sido formadas estaban reclamando y estaban diciendo que alguno de los apóstoles visitó su tierra, predicó en aquel lugar. Y lo que hace el profesor en este caso, y este libro que lo recomiendo mucho, como va a aparecer al revés, pero se llama En busca de los 12 apóstoles, es del profesor William Stewart McGivney. Él es un teólogo histórico, por lo tanto estudia la teología desde el punto de vista histórico, cómo se van desarrollando las doctrinas, dónde surgen estas nuevas corrientes cristianas que como sabemos, emergen desde persecuciones y de distintas situaciones que son bastante difíciles. Entonces el texto analiza los desafíos que enfrentaron los apóstoles. Ahora, entre paréntesis, este texto usted lo puede encontrar en la librería CLC y también lo puede encontrar, creo que quedaban algunos en Vida Libros, ¿ya? Tiene un costo alrededor de 13.800, 13.500 pesos, y yendo en la micro usted lo puede ir leyendo, yendo en el bus, en el metro, incluso. Pero recomiendo que lo lea cuando usted termine estos ramos, porque tenemos pendiente las lecturas y los desarrollos del texto del profesor quien diseñó, digamos, esta materia para ustedes. Así que, de todas formas, les recomiendo el texto en alguna oportunidad. Vayan, cómprenlo, léanlo, subrayenlo y van a darse cuenta de lo que el profesor McBurney hace es separar el material legendario, separar todas esas reliquias y todo lo que en realidad a nosotros no nos interesa hasta cierto punto. Lo que más a nosotros nos interesa son los hechos reales, ¿ya? Los hechos reales. Así que el texto, aparte de tocar esos puntos, habla de los martirios que rodearon también y tradiciones que rodearon los entierros de muchos de estos apóstoles. Entonces aborda el papel de los apóstoles en diferentes regiones, por ejemplo, España, Armenia, Gran Bretaña. A nosotros nos parece muy importante eso porque tenemos incluso un patrono que los españoles reclaman desde antes del tiempo de la conquista de Latinoamérica. Entonces, la narración de este texto incluye información sobre los apóstoles como Pedro, Andrés, Santiago, y arroja también luz sobre sus legados. De manera que los apóstoles enfrentan bastantes desafíos en su contexto histórico y cultural. Algunos de esos desafíos incluyen la oposición de líderes religiosos, líderes políticos, persecución por parte de las autoridades que eran hostiles, ¿cierto?, al cristianismo, tanto de Roma como también de Judea. Por lo tanto, hay una necesidad de reconciliar las diferencias entre seguidores de distintas ideologías y la propagación de rumores y acusaciones falsas contra los apóstoles. Entonces, desde la difusión de nuevas creencias en contextos donde predominaban otras religiones y culturas, también representaba un desafío significativo porque el cristianismo en sus inicios, o el judeocristianismo, como bien deberíamos llamarlo, el judeocristianismo, tiene bastantes enfrentamientos también con las religiones y con los credos de otras confesiones. Entonces, podemos ver que hay en Apocalipsis, por ejemplo, se puede leer a los Nicolaitas. En Gálatas podemos ver cómo el apóstol Pablo habla sobre aquellos que creían demasiado en estas profecías y augurios entregados por ángeles, y que se prefería de alguna manera eso a la misma escritura ya establecida. Entonces,
Es bastante interesante ese punto, porque ¿qué creerían hoy día los gnósticos? Bueno, los gnósticos no creían que Jesucristo tenía una doble naturaleza, no creían que Jesucristo había venido en el cuerpo, sino que había venido solamente en espíritu, ¿ya? Y él sufrió aparentemente, ¿ya? Entonces, Cristo, como era solamente o puramente espíritu, no podía morir en su carne. Entonces, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, ya Santiago, comienzan a reprender estos pensamientos que toca el libro romano y que son en base de la mundanalidad de las personas por haber rechazado a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de estos obstáculos, los apóstoles perseveraron en su labor misionera y enfrentan ellos adversidades, pero lo enfrentan con valentía y con determinación. Y eso es algo que a mí me gustaría poder destacar en esta presentación, la valentía y la determinación de los apóstoles para poder haber llegado a distintos lugares. Hablamos en la clase anterior de cómo el apóstol Pablo había sido azotado con varas, había sido azotado con látigos, había naufragado, se había rodeado de falsos hermanos, muchas veces pasó dificultades, ¿cierto? Pero todo eso lo padeció él para que Cristo fuese glorificado, así como lo fue también entre nosotros. Entonces, los apóstoles viajaban a distintas regiones para predicar el Evangelio y ellos se enfrentaron a situaciones que ponían a prueba su fe también y su compromiso. Nosotros nunca hablamos de las familias de los apóstoles. La verdad es que eso también es un elemento importante que en algún momento se debería tocar, sobre todo si vamos a estudiar, porque ahora en realidad yo estoy haciendo un entre paréntesis respecto a un tema histórico, ¿bien? Pero también se puede hablar esto desde el punto de vista de la familia, cómo funcionaba culturalmente y cómo enfrentaron también esta situación en la familia de los apóstoles. Había visto que desde Jerusalén ellos pasaron incluso por Armenia, pasaron por lugares como España, India. Los apóstoles difundieron el mensaje de Jesús en un contexto de persecución y también de resistencia. Es interesante que hoy día las distintas congregaciones cristianas, y nosotros como evangélicos pentecostales somos una de tantas de esas denominaciones dentro de la catolicidad, digamos así, o dentro del cristianismo. No nos referimos a catolicidad con la Iglesia Católica Romana, sino que nos referimos a catolicidad desde el punto de vista de la universalidad de la fe. Por ejemplo, cuando Agustín de Hipona va a visitar Britania, esto es hoy día Gran Bretaña, Inglaterra, como nosotros le llamamos, y él se da cuenta de que existían ya cristianos en ese lugar, pero estamos hablando del siglo cuarto, siglo quinto. O sea, ya en ese tiempo existían comunidades que gente que venía de Roma no conocía y no sabía que existían cristianos. Ellos reclaman, obviamente, ellos dicen que probablemente uno de las personas mencionadas en el libro de los evangelios, en los evangelios, llegó a ese lugar haciendo misión y fundando una congregación. Interesante. No nos podemos detener ahí, así que vamos a seguir avanzando. Bueno, antes de hablar del apóstol Pedro, en su labor misionera los apóstoles se encontraron con diversas culturas, con tradiciones, con creencias distintas, lo que les obligaba a ellos a adaptarse, muchas veces a aprender el idioma, no tan solamente de los apóstoles del Cordero, sino de sus discípulos, para poder comunicar el mensaje de Cristo de manera efectiva. Entonces, ellos enfrentaron oposición tanto de las autoridades religiosas, como ya les he mencionado, como de grupos paganos, lo cual le hizo sufrir el martirio en muchos casos. Desde los inicios podemos ver el enfrentamiento del cristianismo con los gnósticos. Los gnósticos eran una religión que surge obviamente con los movimientos Nueva Era, con la masonería, en donde podemos ver que es una mezcla entre la filosofía neoplatónica y también algunas religiones practicadas en cierta parte del Oriente. De hecho, en Irán, por ejemplo, el zoroastrismo y el gnosticismo viene a ser una mezcla de todas estas creencias. Entonces, pero en definitiva, a pesar de todos esos desafíos, los apóstoles como Santiago, Juan, Tadeo, Bartolomé y otros perseveraron en su misión de difundir el cristianismo. Ellos dejaron un legado que ha perdurado a lo largo de los siglos. Su mundo era un mundo de fe, de valentía, de compromiso con la causa de Cristo, y está marcado por la diversidad de cultura y la adversidad que ellos encontraron en su camino. Entonces, diversidad y adversidades son dos cosas distintas que marcan el ministerio apostólico. Desde Jerusalén ellos salen en un momento temprano, ya que se menciona que el cristianismo fue traído a Armenia directamente desde Tierra Santa por dos de los apóstoles de Cristo, Tadeo y Bartolomé. ¿Sabían eso? Bueno, Bartolomé viene a ser Natanael, y esta conexión temprana con Jerusalén se debió a la pronta conversión de Armenia. Fue algo tremendo que está en los libros de historia del cristianismo primitivo, donde eh,
aparte de hablar de ciertos lugares donde visitaron los apóstoles, donde algunos fueron martirizados, se menciona que en el año aproximado al 301, ya esto vendría siendo el siglo IV, a través de los esfuerzos de San Gregorio el Iluminador, el rey de Armenia, quien se llamaba Tridates el Grande, junto con toda su familia y la nobleza, ellos se convirtieron al cristianismo, y eso es muy significativo porque cuando un rey adopta una fe, quiere decir que todo su reino en este caso es cristianizado. En el contexto de la cultura del Nuevo Testamento y siglos posteriores, cuando un esclavista, por ejemplo, una persona que tenía alrededor de 30 esclavos, se convertía al cristianismo, automáticamente esos esclavos eran cristianos. Así que no es cualquier cosa. Hoy día nosotros tomamos la fe como una cosa individual. Bueno, en el tiempo del Nuevo Testamento esto no sucedía. Cuando vemos Lidia, que lo mencionamos en la clase pasada, hablamos de Lidia, se bautiza ella y su casa, el carcelero se bautiza él y su casa, el centurión, ¿cierto? Se bautiza él y su casa. Entonces, la fe viene a pasar a ser un asunto familiar. Hoy día vendría siendo una cosa individualista por el tema de la modernidad más que nada. Pero antes ese no era un problema. Entonces, se puede inferir que los apóstoles salieron ellos de Jerusalén en los primeros siglos de la era cristiana para llevar el mensaje del Evangelio. Y bueno, vamos a hablar entonces de la persona del apóstol Pedro, vamos a tratar de individualizar al apóstol Pedro, un poquitito que sea, para que usted pueda quedar con ese gustito y quiera también seguir investigando al respecto. La historia del apóstol Pedro incluye su papel como uno de los apóstoles de Jesús, y su liderazgo en la iglesia primitiva es súper importante porque él se convierte en un pastor en el futuro. Lo vemos en el libro de Hechos y en los evangelios, no como una persona tan madura, pero luego él va madurando en cuanto a la fe, después de haber negado al Señor. El Señor le había dicho mañana por la mañana, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, ya que tú me conoces. Pero sin embargo, Pedro dice, no, Señor, no te voy a negar. Y si está registrado en el Evangelio de Lucas, que Lucas fue discípulo del apóstol Pablo, pero que también conoció al apóstol Pedro y se rodeó de los demás apóstoles, conoció a María, la madre de nuestro Señor, conoció a los hermanos y a las hermanas de nuestro Señor Jesucristo, conoció a todas las personas que rodeaban la vida del Maestro, y esto está registrado obviamente en Lucas 22, 56 al 62, donde el apóstol Pedro sale y llora amargamente, porque personas que no eran convertidas luego se convirtieron. No hablamos de un contexto de tantas personas, sino que había también grupos que se conocían. Y lo que mencionábamos también en la primera clase de Romanos es que habían estas redes sociales, ya que no eran aplicaciones de teléfono, sino que eran redes donde había gente que educaba, había maestros, ¿cierto? Había gente que se dedicaba al comercio, y un montón de cosas más, como el día también suele suceder con nosotros que conocemos a mucha gente, que no específicamente está dentro de nuestro círculo íntimo, pero podemos llegar a conocer personas que queremos mucho y que conocen a otras personas que también nosotros conocemos. Entonces, estos son redes sociales directamente. Pero entonces él deja su influencia en Roma y durante la persecución de Nerón, muchas fuentes dicen que él murió bajo el reinado del emperador Nerón. Entonces se dice que él fue crucificado boca abajo porque él consideró que no era digno morir como murió su señor. Es por eso que hay veces en que la tradición presenta cruces hacia abajo y no quiere decir que es anticristianismo. Obviamente hay grupos que toman ese elemento y ese símbolo como un anticristianismo, pero en realidad y podemos ver más directamente la dignidad del apóstol Pedro al no querer morir como su Señor. Entonces, él no quiso morir de la misma manera. Bueno, su tumba se encuentra hoy día, como muchos dicen, se encuentra en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, lo más probable es que sea, donde se rinde homenaje como uno de los pilares fundamentales del cristianismo. Nosotros no veneramos las estatuas ni tampoco los íconos. Sí podemos tener imágenes, ¿ya? Porque nosotros sabemos y podemos separar como protestantes que no nos vamos a arrodillar delante de esas imágenes, ni tampoco vamos a prenderle incienso porque no nos pueden escuchar, sino que son trozos de metal, trozos de papel, de yeso, que no necesitamos andarnos cargando. ¿Ya? Pero no por eso vamos a desligarnos de toda la tradición histórica. O sea, eso es un asunto que a nosotros como pentecostales nos ha pegado muy fuerte nuestra desconexión con la iglesia histórica. Y es algo que nosotros debemos considerar volver a tener. O sea, los símbolos como la cruz, que es un símbolo cristiano. ¿Cómo yo puedo definir aquí entre paréntesis? ¿Cómo puedo diferenciar a un pastor evangélico de un mormón, un testigo de Jehová y de un hombre de negocios, si todos visten de eterno? Bueno, ahí está el símbolo. Ahí está el símbolo de la cruz, ¿cierto? El símbolo cristiano de la cruz, que algunos lo consideran pagano, pero no es así. O sea, es un símbolo eminentemente cristiano. Sucede también con la palabra religión. Hoy día se utiliza la palabra religión o religioso de forma despectiva solamente.
Y eso es por la traducción de Reina Valera, ¿ya? Y que nosotros tenemos mucho lenguaje de Reina Valera, que respetamos mucho esta tradición, esta traducción, perdón, pero debemos también separar los elementos esenciales. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra religión viene del latín de religar. De hecho, el latín es religare. Y religar es volver a ligar algo que se ha separado. El cristianismo solamente puede hacer eso. Porque, ¿por qué estamos separados o desligados de Dios? Y es por causa del pecado, ¿se fija? Entonces, lo que hace, en este caso, el cristianismo como religión es volver a ligar, volver a unir lo que se ha desligado a través de la fe cristiana. Entonces, eso a veces debemos tratar de aprender estas cosas para poder aplicarlas en nuestro contexto y que nuestros hermanos no se equivoquen también en el uso de estos términos. Entonces, vuelvo con lo anterior. La cruz es un símbolo cristiano. Y al ser un símbolo cristiano, no lo van a utilizar los mormones, no lo van a utilizar los testigos de Jehová, no lo van a utilizar los herejes que son unitaristas, y obviamente una persona de negocios no la va a utilizar. No uso la cruz por eso, porque es un símbolo cristiano. En armonía con lo anterior, entonces, llegamos a la vida del apóstol Andrés. Y es probable que él haya trabajado en la predicación durante tiempo alrededor de Éfeso y que finalmente haya ido a Grecia durante los últimos años de su vida. Y es probable que allí, en el sur de Grecia, por haber predicado el Evangelio, por lo que narran también la historia, que son distintas fuentes, se haya ofendido el gobernador, como dice la historia primitiva, por haber ganado a su esposa eh, a la fe en Cristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo también recibía apoyo y donaciones de mujeres que también eran nobles. Eso está en el Nuevo Testamento, es interesante. Entonces aquí nosotros podríamos preguntarnos por qué era tan grave que un gobernador se haya ofendido tanto, como dice la historia primitiva, al que su esposa se convirtiera al Evangelio. O sea, hoy día una mujer cristiana se convierte al Evangelio y su marido igual se vuelve loco, pero no hay guerra detrás. Muchas veces, gracias a Dios, ese marido que es inconverso ha llegado a la fe. Pero ¿por qué en ese tiempo era tan grave? Entonces, la razón es que Roma estaba buscando la unidad de su imperio. Y para poder llegar a esa unidad de su imperio, los dioses tenían mucho que ver con esa unidad, ¿ya? Esta unidad era permitida por la forma de adoración de sus dioses. Entonces, de manera que como dicen esta historia que cuenta la iglesia primitiva, que el gobernador, en venganza que este predicador eh, ganara a su mujer para el reino y que ella después no creyera en esos dioses, ahí hizo entonces, como dice la historia, que Andrés muriera crucificado, pero no en la forma en la cual se crucificó, por ejemplo, a muchos de los judíos y también obviamente a nuestro Señor Jesucristo, sino que fue en una cruz de X. Y es por eso que hoy día esa se llama la cruz de Andrés o la cruz de San Andrés. ¿Ya? Yo pongo como título San Andrés porque él es el mismo apóstol Pablo quien utiliza la palabra santo. Y ellos también se trataban de santos, no porque fuesen tan en su calidad moral, en su calidad ética, sino todo lo contrario, porque Jesucristo había muerto por ellos y Jesucristo es Dios. Entonces, bueno, muere este predicador, muere San Andrés en una cruz en Patras, que hoy día la ciudad de Patras existe todavía en Grecia y tiene el mismo nombre. Es interesante que, por ejemplo, en la ciudad de Patras, guarda un nombre que se utiliza hace miles de años, o sea, hace más incluso de 2000 años. Hoy día, cuando nosotros mencionamos la ciudad de Damasco, la ciudad de Damasco se llama a sí misma hace miles de años, o sea, nosotros vemos en la Biblia que aparece el nombre de la ciudad de Damasco. Durante el primer siglo, entonces, era frecuente que los nobles, y especialmente las mujeres, se convirtieran al cristianismo. Pero era un asunto peligroso. Ellos no podían llevar incluso una fe pública. Sucede hoy día en China, por ejemplo, por causa del PSC, del Partido Comunista Chino, que persigue a los hermanos, eh, los apresan. Incluso hay un problema de venta de órganos, como han mencionado algunas personas que no son ni cristianas, sino que son disidentes del Partido Comunista Chino. Por lo tanto, no hay nada en la tradición que pueda considerarse imposible o increíble. Hay gente que descarta de lleno toda esta historia. Es como sucede con el dicho, botar el agua sucia junto con la guagua. No es así, no debería ser así. Tenemos que recuperar lo que nosotros hemos perdido y esto nos va a hacer, aparte de crecer espiritualmente, vamos a entender muchas cosas que hoy día no comprendemos. Por lo tanto, la Biblia dice que el Evangelio de Juan es característico algo en el apóstol Andrés. Yo quise anotar esto porque sucede con Andrés que él estaba mucho para ayudar. Eh, Cristo le pregunta, el Señor le pregunta a Felipe, le dice, ¿dónde vamos a
Felipe le pregunta al Señor, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Porque Cristo le había dicho, dale de comer a toda esta multitud que está aquí. Y es cuando el Señor hace la multiplicación de los panes y los peces. Entonces Felipe queda así, no sabe qué hacer. Él pensó, bueno, tendremos que ir a trabajar para poder darle de comer a estas personas. Pero entonces, en Juan capítulo 6 versos 3, 5, 8 y 9, vea usted que el apóstol Andrés, hermano de Simón Pedro, porque él era hermano del apóstol Pedro, le dice que hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Entonces, pero él, sin embargo, lo llevó. Lleva a este muchacho con el pan y con los peces, y es ahí donde el Señor hace el milagro. Pero también bastaba la fe de Andrés. Es súper interesante eso. Entonces, por otra parte, también recordemos que quien le presenta a Cristo, al apóstol Pedro, es su hermano que era discípulo de Juan el Bautista. Entonces, Andrés hace cosas que a veces pasan desapercibidos. Bueno, este hermano que fue un poderoso hombre de Dios en las manos de nuestro Señor, fue crucificado en una cruz que tenía forma de X, y hasta hoy esa cruz se conoce como la cruz de San Andrés. Y la Biblia dice que Jesús vio a 2 hermanos, por ejemplo a Santiago y Juan, y esto es lo que yo les explicaba, que estaban sentados junto a su padre Zebedeo, y ellos estaban reparando las redes. Y también lo llamó para que ellos dejaran la barca y también a su padre. Esto está en Mateo, hermanos. Eh, Andrés es un hombre de Dios que utiliza mucho su influencia para poder impactar a las demás personas y poder atraerlas hacia Cristo. Es precioso, pero en este breve estudio yo he podido llegar a esa conclusión que me parece que no está de más. Llegamos entonces a Santiago y el apóstol Juan. No vamos a hablar tanto del apóstol Juan porque en realidad la Biblia nos habla bastante. Eusebio, por ejemplo, habla acerca de Santiago o Jacobo, tomado por el séptimo libro de la obra perdida de Clemente de Alejandría, llamada Hipotrifoses. Y él relata del que condujo a Jacob a la última sesión del juicio que se le realiza en Jerusalén, el cual, oyendo el testimonio de Jacob, él se sintió conmovido y declaró que él también era seguidor de Jesús, o sea, que era un judío cristiano. Él rogó a Jacob que lo perdonara y ambos fueron condenados a ser decapitados. Esto está registrado en algunos de los libros de historia de los padres. Entonces Jacobo fue ejecutado, Jacobo o Santiago fue ejecutado por el rey Herodes Agripa I alrededor del año 44. Él es uno de los apóstoles que muere a más temprano tiempo, ¿ya? Poco después de la muerte del mismo Herodes, encontramos el relato en Hechos 12, donde Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia y él manda a matar a espada al apóstol Santiago, ¿cierto? Que él era hermano de Juan. De esta manera, Jacob cumplió la profecía de Cristo de que también tendría que beber de la copa de su Señor cuando, por ejemplo, el Señor le dice, es que ustedes no saben lo que piden. Ustedes pueden ser bautizados con el bautismo con el cual yo fui bautizado, el mismo, y beber de la copa la cual yo estoy bebiendo. Es interesante cuando Cristo dice eso, porque se está refiriendo a esa copa amarga y se refiere a un bautismo de sufrimiento. El libro de Marcos, capítulo 10. Pero respecto a su muerte, entonces se dice que Jacob vivió 14 años más después de la resurrección de Jesucristo. Aunque la historia es una combinación de certezas y también de tradiciones que están en conflicto, o sea, que son algo contradictorias, se plantea la hipótesis de que él vivió un tiempo después de la resurrección de Jesús y que sus restos fueron trasladados a Santiago, España. Luego vamos a saber por qué. Y la verdad es que lo más probable es que Jacob, que es un nombre españolizado, viene a ser Santiago mismo, dejó sus discípulos que posteriormente llevaron el Evangelio a España. Esto es lo más seguro, o sea, que Santiago haya tenido discípulos y que ellos hayan llegado a ese lugar de España. Ahora que esté el cuerpo de Santiago ya es bastante, en España es bastante difícil, ¿ya? Porque nosotros no perseguimos estas cosas, esta cosa material, pero sí perseguimos la historia, el hecho. Porque hoy día los españoles creían que Santiago, hijo de Zebedeo, había visitado esta parte del Mediterráneo. Ahora, esto que se dice no es imposible. ¿Por qué? Porque un profesor de seminario que también tiene un doctorado en historia y investigó también esto, Asbury Smith se llama él en su estudio, The 12 Christ Shows, los 12 elegidos de Cristo, él abre la puerta a la remota posibilidad de que Jacobo haya visitado España. Y él dice lo siguiente: a Jacob no se le menciona en el Evangelio de Juan, lo cual es un dato muy interesante si nosotros aceptamos a Juan, hermano de Jacob, como su autor. El Evangelio de Juan es la única fuente de información sobre Andrés, Felipe
y también Natanael o Bartolomé. Y resulta extraño que Juan no diga nada acerca de Jacob, su hermano, y que mantenga oculta su identidad bajo el seudónimo de, y que él se mantenga su identidad oculta sobre el discípulo amado, ¿cierto? Que lo tenemos acá en pantalla. Esto es una pintura donde vemos a un joven echado al pecho de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la explicación habitual de estas omisiones muestran a que algo estaba sucediendo y dice el apóstol, o sea, el profesor Asbury Smith, que probablemente sea por esto, ¿ya? Porque hay muchas cosas que a nuestra perspectiva no son difíciles de entender. Entonces, una de las muchas porciones del relato bíblico sobre los que necesitamos más entendimiento, eh, en parte nos aclaran ciertas cosas y en parte queda algo de misterio al respecto. Entonces, el proceso mediante el cual el país de España fue cristianizado no se sabe con claridad. Entonces, la explicación ahora de los doctores es que los discípulos de Santiago llegaron a España, porque en España habían comunidades judías, de hecho nosotros lo vimos en la clase anterior. Entonces, la mayoría de los estudiosos creen que su martirio impidió cumplir este deseo de ir a España, pero que sus discípulos tomaron este deseo de su fundador, porque los apóstoles fundan comunidades en distintos lugares, y ellos fueron a predicar ese lugar donde existían comunidades judías. De hecho, hay una mención en el Antiguo Testamento de que allá existían comunidades judías. Entonces, aunque su muerte es temprana, hay conclusiones que obviamente no son bien recibidas. La verdad es que si hoy día nuestra ciudad se llama Santiago de Chile, que los españoles creen que tienen el cuerpo de Santiago, apóstol de Jesucristo. Es muy interesante porque la verdad es que algunos historiadores dicen que probablemente sea algunos de sus discípulos, o sea, de los cercanos del apóstol Santiago. Igual sería tremendo, ya sea que sea el cuerpo de él o no, pero que sea de sus discípulos, quiere decir que esto es algo importante, ¿no creen? Entonces, por otra parte, tenemos la historia de Juan el discípulo amado, del cual se habla mucho. La historia relata que él fue exiliado a la isla de Patmos para predicar el Evangelio y dar testimonio acerca de Jesucristo. Y durante su tiempo en Éfeso, él se dice que escribió su Evangelio también. Y que se menciona en la historia de que en Roma intentaron envenenarlo también. Y finalmente se cree que Juan murió de muerte natural, aunque tampoco se especifica el lugar de su muerte en el texto de la Biblia, ni tampoco en la historia. Así que, pero todos concluyen de que el único que muere de muerte natural es el apóstol Juan. Bueno, para hablar de Judas es importante poder mencionar que aquí yo subrayé que él traicionó a Jesús, 30 piezas de plata. Más que hablar tanto de su vida, del lugar donde él evangelizó, porque no hay mucho registro de él, pues él es una de las personas que muere más tempranamente, incluso que Judas, perdón, que Jacob, que es decapitado. Eh, Podemos ver en esta imagen, por ejemplo, que tiene algunos lugares con movimiento, pero tenemos en el centro de esta imagen a Judas que se encuentra estático, ¿ya? Me acuerdo que hace años atrás, cuando me pasaron un ramo sobre este tema de la interpretación de arte, es una cosa difícil poder interpretarlo, no es fácil, pero uno se va apoyando de expertos para poder llegar a una conclusión sobre lo que el pintor desea comunicarnos a nosotros. Y la verdad es que dentro del corazón de Ferraz de Almeida, que era un pintor brasileño que retrata a Judas, él nos quiere presentar cosas muy emocionantes, en realidad, que al poder comprenderlo causa como un impacto en uno. Primero podemos ver que la imagen de Judas está dentro de la ciudad. ¿Ya? A Jesucristo se le crucifica fuera de la ciudad. Pero sin embargo, el lugar donde está Judas es un lugar oscuro, que le da luz desde afuera. ¿Ya? Veamos de dónde viene la luz, de arriba y de afuera. Pero no el lugar donde él está, o sea, no es un lugar muy iluminado. Y él se está tomando la cabeza, ¿cierto? Está pensando, está, tiene el remordimiento en su corazón. Podemos ver la expresión de su rostro. Pero también logramos ver que las cruces de atrás están en movimiento. O sea, no están en un lugar fijo ya finalmente como es crucificado nuestro Señor, sino que están posicionando la cruz para que nuestro Cristo y también las otras dos personas que fueron crucificadas al lado de Cristo, que es lo que nos narra el Evangelio, pero que en realidad a la verdad es que había más personas crucificadas, solo que a aquellos que estaban al lado les tocó estar al lado de Cristo, ¿ya?
pero sí había más gente crucificada. Entonces, sucede con esto, hermanos, que de todas maneras hay salvación. Hay salvación para aquel que está crucificado al lado de Cristo. Y es aquel que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando entrares en tu reino. Y el Señor le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces ahí uno puede ver que está la salvación ahí, ¿cierto? Que es una salvación gratuita para no una persona que actuó bien. Pero por otra parte, y sabemos que esa persona es salva porque Cristo le promete el paraíso, podemos ver que en este lugar oscuro donde está Judas, él no tiene la mirada perdida hacia la nada, no está mirando hacia el suelo, eh, él nos está mirando a nosotros. Y lo que quiere comunicarnos José Ferraz de Almeida es que todos hemos traicionado a Jesús. Es potente lo que la imagen que está comunicando es que todos traicionamos a Jesús, todos lo traicionamos, todos nos equivocamos. Es súper interesante esto, porque en otras oportunidades he visto cuadros donde los apóstoles están mirando hacia uno en el cuadro, y lo que están haciendo es invitarte a la mesa para que tú tomes la cena con nuestro Señor. Incluso los elementos que están muchas veces en la Santa Cena retratados va a depender mucho de la cultura. Por ejemplo, hay unos cuadros que son de corte peruano, donde hay frutas que se dan solamente en ese lugar. Judas es retratado por los pintores peruanos con vestimentas españoles. Es interesante lo que ellos quieren comunicarnos a nosotros. Bueno, aquí lo que Almeida nos dice es que todos hemos fallado, todos nos equivocamos. En realidad es profético lo que él dice, porque la Biblia nos dice en Jeremías y en el libro de Salmos, el que estaba sentado conmigo, el que comía pan en la mesa, levantó contra mí su mano, dicen algunas traducciones. Y también como dice Isaías, todos nos descarriamos. Cada oveja se apartó por su propio camino, todos somos ovejas descarriadas. Por eso que Judas nos mira así en este cuadro, porque todos fallamos, todos nos equivocamos. He tenido otras notas aquí puestas, pero en realidad quería darle más intención a este cuadro. Entonces hemos llegado ya al final de esta presentación. En la vida y muerte de los dos apóstoles de Jesús encontramos un legado de valentía, de fe y de sacrificio. Existen muchos historiadores que llegan a una conclusión de que todo es leyenda, pero otros muchos pueden llegar a conclusiones que son mucho más sanas y correctas desde el punto de vista de la historia, para no descartarlo todo, porque no podemos tomar todo el material como legendario, sino que también hay tradiciones que son reales, historias que son reales, porque ellos existieron. Jesucristo, algunos historiadores dicen que no existió, pero ninguna universidad en el mundo entero que enseñe historia clásica, que enseñe judaísmo del segundo templo, que enseñe teología, que enseñe filosofía, va a decir que Jesucristo no existió. O sea, no existe ninguna universidad. Todas las universidades donde se enseña humanidades dicen que Cristo existió. Entonces, y ahora me recuerdo de otro libro que es del hijo de Josh McDowell. Josh McDowell es un escritor y apologista, conferencista, que ha venido acá a Chile, ha visitado Argentina, ha ido a muchos lugares de Latinoamérica y el mundo, y él ha escrito varios libros que son de corte apologético. Eh, Hace unos años atrás grabó un documental de su vida propia, donde él habla de su infancia, de las cosas que vivió y cómo él llegó a conocer a Cristo. Mucha gente va a llegar al conocimiento del Señor a través de la investigación, a través de la búsqueda histórica, de la comparación de textos, y otras mucha gente no. O sea, van a llegar a Cristo a través de la experiencia personal, y eso también es muy válido porque la mística es una forma de experiencia personal y que es válida, o sea, porque es un conocimiento. No hemos hablado de Matías, por ejemplo, que Matías fue escogido para tomar el lugar de Judas y que él fue apedreado en Jerusalén según como nos narra la historia. Del apóstol Pablo conocemos que él fue misionero, que estamos estudiando en este momento la epístola de Romanos. Él fue aprendido por Nerón y a diferencia de otros, también eh, fue eliminado, decapitado públicamente. Lucas se dice que fue colgado de un olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia.
Marcos murió arrastrado por el pueblo de Alejandría en una fiesta en, en honor a uno de los dioses, de estos dioses demonios que Primera de Corintios dice que los gentiles sacrifican a esos dioses, que son demonios. Y bueno, hermanos, llegamos al final de esta presentación, espero que haya servido. Termino con lo que decía anterior del hijo de Josh McDowell, de Sean McDowell, también tiene un libro semejante a este, pero es un libro académico mucho más, que es mucho más duro, más difícil de poder digerir. Este es un poco más fácil de entender. Tiene más lenguaje complicado, hay citas de griego, y hay elementos históricos que tienen que ser analizados, que también el doctor Sean McDowell se llama, recién me acordé el nombre. Sean McDowell, el hijo de Josh McDowell, hace una tesis doctoral también referida a la búsqueda de estos apóstoles. Entonces, eso quería dejar en esta presentación. Por otra parte, también me gustó poner esta imagen que es del apóstol Pedro, que es retratada por Carballo. No recuerdo si es Pedro o Pablo, parece que es Pedro, pero es retratada por Carballo, donde se ve la inspiración y cómo las personas antiguas entendían la inspiración de la escritura. Él tiene, obviamente, un libro que está escribiendo a mano, pero por otra parte tiene el susurro del ángel. Y en otro retrato también podemos ver al apóstol Pedro o a San Mateo, que viene un ángel y le toma la mano, ¿ya? Y que él le fuerza a escribir, como que toma el dominio el ángel y le escribe. O también en otra donde los apóstoles están mirando hacia el cielo y están escribiendo. Y esas son distintas formas en las cuales se entendía la inspiración de la Biblia. Es bueno analizar estos artes, estas pinturas y no tomarlas como paganas así a simple vista, porque en realidad quieren comunicarnos algo muy importante. Recordemos siempre que las historias de los apóstoles nos dan a nosotros un ejemplo. Hoy día millones de personas son perseguidas en el mundo, por ejemplo en África, en Asia, en China, que mencioné anteriormente, y en lugares donde los apóstoles dejaron muchas comunidades. Hoy día esos hermanos están siendo duramente perseguidos. Así que agradezco el tiempo de atención para esta presentación. Mi deseo siempre, o al menos en esta oportunidad, ha sido de ligar la historia, el arte y la Biblia y la teología con todo esto que nosotros hemos presentado. Tengo una página web donde hay algunos de mis trabajos. Esta página web está publicada, así que usted puede compartir el enlace si desea. Está mi contacto en caso de alguna duda, alguna consulta. Y bueno, para terminar, esta es la sonrisa que puse aquí al lado, que es una imagen de Cristo. Es súper interesante, porque lo retrata un pintor latinoamericano. Todo esto está en el corazón de la persona, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a cantar alabanza al Señor, y es donde la iglesia pentecostal más se ha ejercitado, es en la alabanza, es en la adoración a través de los instrumentos musicales. Es por eso que en la iglesia pentecostal usted va a encontrar siempre buenos músicos y gente que es muy hábil, es muy hábil. Y ese tipo de arte está muy desarrollado. Y mi deseo, bueno, yo no sé pintar ni tampoco dibujar bien, pero hay otros tipos de artes que también glorifican al Señor, tanto como la alabanza en cuanto a cantar, también está la pintura, también está la literatura. Y este tipo de artes no tienen que ser desechados, sino que glorifican al Señor también de igual manera. Este pintor latinoamericano nos muestra una imagen de Cristo riéndose, pero vean el rostro que en realidad no es tan solamente una sonrisa, sino que detrás también hay bondad, pero también hay tristeza. Hay veces en que la expresión es necesario comprenderla y estudiarla. Esto es muy interesante. Así que esta ha sido mi presentación. Anhelo que el Señor les bendiga mucho. No me voy a extender más para no hacer más largo este video. Así que Dios les bendiga y nos vemos en la semana, Dios mediante.